¿Qué hay, hijos de Lucifer? Sí, bueno, hoy, como bien dice el tema, sí, toca tratar eso, sí. Antes que nada, sí, quiero aclarar algo. Quiero aclararlo y decir que solo somos expositores del tema, sí. No poseemos posición en ningún extremo. No poseemos posición en ningún extremo, ¿sí? En ningún extremo. Haga de cuenta, caballero, haga de cuenta, dama, que usted esté escuchando esto, que estamos en modo neutral, como aquel mediador, ¿sí? No tenemos ninguna posición fija colocada en esto. Vuelvo y repito, no tenemos ninguna posición fija colocada en esto. Solamente estamos exponiendo el tema. Solamente estamos exponiendo el tema. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la gran mayoría, quiero creer, por lo menos en este país, pues ya conoce una parte. Bueno, conoce lo que conocemos la gran mayoría. Evidentemente que es el lado, si lo quieren ver de esta manera, bueno, ¿sí? En donde se coloca aquí, pues Dios, ¿sí? Pero creo pues hace falta ver la otra perspectiva, ¿sí? Hace falta ver la otra perspectiva y claro, como repito, bueno, como he dicho, solamente somos expositores del tema. Solamente exponemos el tema. No quiere decir que sea nuestra posición, pero exponemos el tema, caballero, dama, que usted está escuchando esto, ¿sí? Por ello mismo yo creo, ¿sí? Que también es para quien guste escucharlo, ¿sí? Para quien guste oírlo, pues evidentemente lo felicito, creo yo. Yo no sé si encontrar esa palabra, ¿sí? Como repito, cada persona tiene su propio criterio, ¿sí? Y si usted viene de el extremo, o viene muy aferrado, o viene de la tradición, de lo que es el camino que denominan o que usted considera bueno, ¿sí? Yo aquí en este momento le digo lo felicito. Lo felicito porque verdad, hay gente que simplemente no se presta. Hay gente que simplemente dice no y no. Sí, hay gente que y que también, pues bueno, si así lo quiere hacer, está bien. Bueno, es su forma de hacer las cosas. Pero si usted continúa, qué bueno. Qué bueno porque usted no se está cerrando. Qué bueno porque usted no se limita. Usted no se queda estancado con la misma idea. Hay gente que tiene ya muy definido lo que es en un supuesto bueno y en un supuesto malo, ¿sí?
Hay gente que ya lo tiene muy definido y tú le dices, bueno, déjame explicarte la parte que tú consideras mal y por qué. Y bueno, entonces la persona a veces se cierra y dice, no, eso es malo y es malo, se acabó. O sea, simplemente lo no quiere ni, o sea, simplemente se cierra, así me doy a entender, ¿no? Me creo que me doy a entender un poco. Sí, yo quiero creer. Como repito, todo mi respeto para las personas que evidentemente no, aquí nada más se va a exponer el tema. Ojo, nadie va a pensar de la misma manera. Nadie piensa igual. Nadie tiene la misma, ni tampoco en el entender, ¿sí? Cada persona entiende las cosas de diferente manera, ¿sí? Y también cada persona piensa de diferente manera. Cada quien tiene sus ideas, su criterio y es, se puede decir lo normal, si lo quieren ver de esa manera. Es lo normal, ¿sí? Ahora, caballeros, damas y caballeros que están escuchando esto, independientemente de su género, no asumo de ninguno de ustedes estoy asumiendo en este momento su género, ¿eh? De ninguno de ustedes, ¿sí? Ser pecador, ¿sí? No tiene nada de mal, ¿sí? No tiene nada de malo, ¿sí? Y hablo de este tema porque un día, platicando con un caballero, ¿sí? Una persona que viene de una vida bohemia, de una vida, ¿sí? Que muchas veces pues se puede denominar eh, mala, tal vez, en algunos casos se puede denominar mala, en algunos otros no lo más correcto. Y bueno, como repito, cada quien tiene su criterio, pero yo quiero creer que la mayoría aquí sabe que es más o menos la bohemia. Una vida bohemia, una vida relajada, ¿sí? Bueno, este caballero, un día surge un tema y yo no sé por qué empezamos a hablar, ¿sí? Y él me dio su punto de vista, ¿sí? Y él comenta, él dice, todo lo que predican es erróneo. O bueno, en palabras de él, son mamadas. Sí, caballeros, sí, damas, independientemente de su género, son mamadas, ¿sí? Porque este mundo es de Lucifer. Este mundo es de Lucifer. Este mundo le pertenece a Lucifer, ¿sí? Y entonces él completó lo que yo dije en un inicio, que ser pecador, ¿sí? No tiene nada de malo, pero él dijo, o agregó después, y no arrepentirse es un orgullo. Ojo aquí, ¿sí? Él comentó eso, y no arrepentirse es un orgullo. Ese fue el punto de la persona, del caballero, del bohemio, como les comento. Y en cierto inicio, pues yo me quedé pensando y dije, bueno, está bien, pues yo estoy en modo neutral, como comento, pero me dejó pensando y dije, bueno, ¿por qué él hace esa asimilación tan rápidamente y en decir que el mundo es de el personaje, bueno, de Lucifer, ¿sí? ¿Por qué es de él? ¿Sí? Como repito, él dijo que el mundo era de Lucifer y que toda la prédica era pues simplemente eso, prédica. Si uno se pone a pensar, ¿sí? Si uno se pone a ver quién es el personaje de Lucifer, quién es,
Sí, porque yo quiero creer que la gran mayoría tiene acá la idea de lo que le ha inculcado, si lo quieren ver de esta manera, y como repito, todo mi respeto, el cristianismo, de la idea de Lucifer. Esa es la parte, sí. Sí, es la perspectiva que creo la gran mayoría tenemos. La gran mayoría tenemos, sí. Pero ¿quién es Lucifer? Bueno, entendemos pues que este personaje simplemente dentro de la historia se puede decir se dice que era un ángel, ¿sí? Era un ángel que, bueno, tenía unos dotes especiales y se dice que era el agradable de Dios, que era el ángel preferido de Dios. Eh, Era de los más importantes, o si no es el más importante. Ojo, hay gente que sabe más de esto. Hay gente que tiene un gran conocimiento en esto. Hay gente que pues sí, conoce demasiado de a lo mejor de historia, de teología, de todo esto. Y bueno, obviamente, caballero, bueno, dama, caballero, lo que usted que tenga el conocimiento más amplio, evidentemente me escuche. Bueno, si cometo alguna falta o algún error, pues igual puede ser, ¿no? Puede ser, pero vamos, estamos todos de acuerdo que así es, ¿no? Que así es la historia, ¿no? Este personaje surge, ¿sí? En un inicio no se llamaba así, en un inicio se llamaba él Luz Bella, ¿sí? Luz Bella, ¿sí? Era la luz, luz bella, ¿sí? En un inicio se llamaba así, y bueno, como repito, ¿sí? Llega un punto donde se dice que era tan bueno, ¿sí? Era tan sabio incluso en algunos aspectos, que bueno, desafió a Dios, lo desafió, o bueno, se rebeló. Dicen que le atacó aquel mal denominado la soberbia, ¿sí? Se apoderó de él, lo bañó, ¿sí? Es como si le hubiera cegado el juicio. Es como si le hubiera cegado el juicio. Y bueno, evidentemente se revela este personaje. Y lo que obtenemos es un destierro. Si lo quieren ver así. Un destierro. Y su nombre deja de ser Luz Bella, o bueno, portador de luz. Cambia. Y se cambia a Lucifer, ¿sí? Y se convierte en un ángel caído, ¿sí? Claro que hay otros conceptos, claro que hay otros, como digo, evidentemente otras visiones. Hay otras visiones, hay otros puntos, y los hay, claro que sí. Pero más o menos quiero creer que la gran mayoría tenemos esa idea, o esa historia, o que la gran mayoría conocemos esa historia de quién era ese personaje, y evidentemente es como un villano. Es la representación simplemente de lo que se entiende por mal, ¿no? Como repito, si lo queremos ver así, fue
el mal de la soberbia lo que le atajó, lo que le nubló, lo que hizo que simplemente hiciera que Dios lo desterrara, Dios lo lanzara al mundo terrenal, ¿sí? Pero dice que no nada más fue el sol, ¿sí? Sino que fue también con un ejército, con otros, ¿sí? Con otros, se puede decir, anteriores ángeles que después se convirtieron en demonios, ¿sí? Y desde ese punto se convierte, se convierte en un ángel caído, él y todos los que están con él, ¿sí? Se convierte, como quien diría alguien, en Satán, Satanás. Satán adversario, adversario, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen quería ser como Dios, pero Dios no se lo permitió. Y por ello mismo lo consideró un adversario, ¿sí? Y por ello mismo lo desterró a él y a todos sus seguidores, ¿sí? Vemos pues posteriormente, ¿sí? Cómo se le retrata a este personaje que representa el mal en persona, o bueno, más bien el mal materializado, si lo queremos ver de esa manera, cómo se le retrata, ¿sí? Porque aquí la gran mayoría entendemos que él representa todo lo malo, ¿sí? Y Dios todo lo bueno, ¿sí? Vemos pues en el Génesis, dentro de la, si lo queremos ver así, religión hebrea, ¿sí? En el Génesis vemos pues cómo a este personaje ya desterrado, que ya no es ángel y que es considerado un adversario, se aparece como una serpiente. Y ojo aquí el efecto que tiene. Hay personas, hay gente que tiene cierta fobia a las serpientes precisamente por este capítulo, porque representa un mal y dicen, bueno, la serpiente es maligna, ¿sí? Ya me salió un poco del tema, pero algunas, no todas, no todas. Como digo, en el Génesis, ¿sí? Vemos pues cómo está retratado así como eso. Es como eso que está condenado a vivir en la tierra. ¿Sí? Lo condenaron a vivir en la tierra. Porque él estaba en los cielos. Y lo condenaron a vivir en la tierra. ¿Sí? Entonces, vemos pues que la tierra él pues, la conocía perfectamente. Yo quiero creer que conoce todos los lares y recónditos que a lo mejor un hombre a lo mejor en su vida no puede conocerlos. ¿Alguien recuerda ese pasaje de Adán y Eva? ¿Sí?
o la historia de Adán y Eva, ¿sí? ¿Cómo la recuerda usted? ¿Qué dice? Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto, ¿sí? No coman de él, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque así era una regla y una ley que se había colocado, ¿sí? Sí, no coman de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque está prohibido. Dios dio la orden y dijo no lo coman. ¿Por qué? Porque es prohibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una manzana, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el pecado. ¿Por qué? Porque puede haber algo que puede exceder más allá de su capacidad. Y en ese momento usted dejará de ser bueno. Usted, sí, conocerá la maldad. Y por lo tanto dejará de ser bueno. O sea, se tendrá el fruto del conocimiento. Así es como se va desarrollando más o menos la historia de Adán y Eva. Así es como se va haciendo. Yo creo que la gran mayoría de acá la conoce. Llega la serpiente le habla a Eva. Y aquí hay un efecto, ¿sí? Que dice, por culpa de la mujer se condena al hombre, ¿sí? Ojo acá, porque es así como se relaciona, ¿sí? Porque Eva fue la que comió el fruto. Bueno, fue la que tomó el consejo. ¿El consejo de quién? De la serpiente. ¿La serpiente quién es? Es Satanás. ¿Sí? Tomó el fruto. ¿Sí? Y entonces muchas veces se le recrimina a Eva. Y se dice, Eva fue débil. Eva cometió el error. Eva está mal. Eva. Entonces vemos que hay un claro sesgo, si lo quieren ver así, de machismo. Hay un claro sesgo de machismo ahí. Evidentemente se le recrimina, sí, sí. Se le recrimina esa parte a Eva, ¿no? Y Eva es una mujer. Como digo, diferentes visiones, diferentes conceptos, ¿sí? Y como repito, vuelvo y repito, ¿sí? Se le dijo no coman del fruto porque el fruto les va, es pecado, es prohibido y les puede y los va a hacer malos automáticamente, ¿sí? Y el hombre come Eva, come Adán y obviamente los destierran del paraíso. Los destierran del paraíso a una vida, si lo quieren ver así, de eterno sufrimiento, si lo quieren ver así. O más bien donde hay un castigo. ¿Por qué un castigo? Por haber incumplido, ¿no?
hay un castigo, ¿sí? Pero ¿qué era lo que buscaba este para el hombre? ¿Qué era lo que buscaba Lucifer para el hombre? ¿Sí? La liberación, el conocimiento. Y aquí hay un punto de vista que también se ve, ¿sí? ¿Sí? Y es cómo se le achaca, cómo se le pone, ¿no? Es la figura que se le denomina todo lo que es malo. Y en el otro extremo todo lo que es bueno, ¿sí? Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si fuera distinto? ¿Sí? ¿Y si lo que uno cree malo es bueno? ¿Y lo que uno cree bueno es malo? ¿Sí? Como diría por ahí alguien, ¿no? El extremo que es bueno, muchas veces, si lo vemos y lo analizamos dentro de los pasajes, dentro de la, ¿cómo lo podemos decir? Dentro de todos los escritos, ¿sí? Hebreos, ¿sí? Refleja un recelo, refleja un egoísmo, refleja una opresión. ¿A quién hacia el hombre? ¿Sí? Se ve reflejado todo ello, ¿sí? Se ve y digo, no me dejarán mentir las personas que entienden de esto, que así está. No me dejarán mentir, ¿sí? Como repito, se refleja recelo, se refleja egoísmo y se refleja una presión. Aquí hacia el hombre. Entonces, en el otro extremo tenemos reflejado, ¿sí?, al personaje malo. Que ya sabemos que todos los males son causa de él. Todos. Y como repito, se le condenó a estar en la tierra. ¿Por qué? Porque se le expulsó de los cielos. Por tanto, quiere decir que de un inicio podemos decir que la tierra es suya, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le condenó a estar acá. Se le condenó a estar acá. Pero cuando uno observa que muchas veces, como repetimos, hay una opresión por parte de aquello que se denomina bueno, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay mandatos, hay estatutos, ¿sí? Que dicen a lo mejor no comerás carne de cerdo, a lo mejor no comerás animal impuro, ¿sí? No tendrás algún tipo de relación sexual con otro hombre, ¿sí? Etcétera, 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 que todo eso se denomina mal, ¿sí? La gula, ¿sí? La acumulación, el sentir de la ira, etcétera, ¿no? Pero es parte de la esencia de el hombre. Por lo tanto, sí, lo estás oprimiendo. ¿Por qué? Porque no dejas que en cierto modo explore esas áreas. Lo estás oprimiendo, ¿sí? Hay una opresión. En cambio, por el otro extremo, simplemente se dice que se permite, ¿sí? Se permite, se permite hacer la distinción, se permite el conocimiento, se permite que se vea reflejado todo lo anteriormente mencionado en el hombre, o que suceda, ¿sí? Entonces vemos cómo lo que muchas veces se considera bueno oprime y lo que se dice malo pues libera, ¿sí? Algo muy curioso pues es que aquí estamos tratando solamente el área, si lo queremos ver así, del Viejo Testamento. Pero hay una parte nueva que se denomina Nuevo Testamento, donde llega este personaje llamado Jesús de Nazaret. Obviamente, en la doctrina o en las doctrinas cristianas, Él es la personificación de Dios hecha hombre. Y en el supuesto se trata de cambiar ciertos aspectos que antes veíamos, como que como los sacrificios que se hacían, sí, porque se hacían sacrificios, sí. Recordemos que en la cultura desde de la religión hebrea, se pedía muchas veces el sacrificio de tu primogénito, sí, una, un sacrificio, sí, una inmolación, dirían por ahí algunos. Esto se viene a cambiar.
Pero hay algo de lo que no nos hemos dado cuenta. Y es que hay aspectos que, si bien cambiaron, ¿sí?, dentro del ejercicio de la doctrina, hay otros que no cambiaron. Y es que es opresión a la que uno se refiere, de no permitir la esencia, ¿sí? Al contrario, lejos de mantenerse como ya estaban, se hicieron todavía más duros. Porque si bien es cierto, ya no se habla de un recelo, ahora se habla de un camino que es de amor, pero a su vez oprime más. Oprime más porque hay un camino que tienes que seguir, con ciertos parámetros, lineamientos que, como digo, evidentemente para uno poder liberarse de esos actos que cometió, porque no niega, o sea, la doctrina no niega que no se cometan, ¿sí? Pero como dice, ya para liberarse de esos actos ya no es necesario hacer un sacrificio de un animal, ya no. Ahora es necesario, lo único que debes de hacer es simplemente arrepentirte. ¿Por qué? Porque así fue la historia de Jesús de Nazaret. Él muere en una cruz para redimir tus pecados, ¿sí? Dentro de la historia de Jesús de Nazaret. Pero nadie niega, a lo mejor, que la historia está, pero es eso, es historia, ¿sí? Y es una nueva representación de lo bueno, ¿sí? Y lo malo tal vez se cambia, o tal vez no, tal vez se mantiene. Como repito, es una nueva representación dentro de una rama, ¿sí? De una doctrina, ¿sí? Porque recordemos que la cultura hebrea no siguió a Jesús, ¿sí? O bueno, la religión hebrea no siguió a Jesús. Entonces, vamos desglosando cómo en la historia pues vemos la representación de lo que se considera bueno, de lo que se considera mal, ¿sí? Ya vimos pues que en un inicio tenemos solamente al personaje, ¿sí? Por así decirlo, si lo queremos ver así. Y por el otro extremo tenemos el mal, como digo. Se destierra a este personaje, se destierra al portador de la luz. ¿A qué? A vivir en la tierra, en ese lugar que era tinieblas. Sí, se dice que eran tinieblas antes. Se dice que eran tinieblas, llega, crea el mundo, dispersa la niebla, ¿sí? Pero, como decimos, de entrada ya tenemos el conocimiento de que
basándonos en eso, si queremos verlo así, dentro de, no sé, la historia hebrea, ¿sí? Así está. Pero después, como repito, se cambia un poco el argumento y llega el personaje de Jesús. Pero evidentemente, si lo queremos ver desde el cristianismo, él tiene una historia. Desde la otra perspectiva, solo fue un hombre. Solo fue un hombre que, como cualquier otro, estuvo en la tierra, sí, y tenía sus ideas también. Solamente que en una perspectiva se le pone en sobrenaturaleza. En el otra perspectiva nada más es un hombre, ¿sí? Es solamente así como se le representa en la otra parte, ¿sí? Vuelvo y repito, vuelvo y repito. Aquí nosotros solo estamos exponiendo un tema, ¿sí, caballeros y damas? Estamos exponiendo un tema, no es nuestra posición fija, ¿sí? Nosotros no estamos fijos en esto, estamos exponiendo el tema de la otra parte, ¿sí? Estamos viendo la otra parte simplemente. Y como repito, si usted es practicante de algún tipo de doctrina, religión, de la que usted se sienta más apegado, pues todo nuestro respeto. E igual se le felicita por no cerrarse. Se le felicita, claro que sí. Aquí nosotros somos amigos de todos, ¿sí? Claro, evidentemente con líneas y parámetros de una sociedad, pues formal, ¿sí? También, obviamente, si llega una persona gritando y haciendo uno, bueno, creo que es comprensible, ¿no? Ese punto. Pero como repito, aquí caballero, aquí damas, caballeros, lo que se busca es la unidad, ¿sí? Como repito, cada quien tiene sus ideas, sus creencias, sus puntos. No puedes coincidir con toda la sociedad, porque hasta gente que va en el mismo camino, se, se, hay ciertos pensamientos igual diferentes en el mismo camino. Así que es ilógico pensar todos de la misma manera por igual en todo momento, ¿sí? Pero como repito, aquí caballeros estamos exponiendo la otra parte, no tenemos ninguna posición fija, estamos exponiendo la otra parte, estamos explicando la historia de Lucifer, quién es Lucifer, por qué por qué ante hablar con el caballero con el que estábamos hablando dijo que el mundo era de Lucifer, por qué inmediatamente él trazaba una asimilación directa con el personaje. ¿Por qué se le achaca todo lo malo? Y cabe preguntarse si realmente es malo. Si realmente es malo, porque como repito, ya pusimos en contraste que Dios mismo tenía ese recelo, ese egoísmo y es opresor. En el otro extremo tenemos un personaje que simplemente lo busca simplemente que tengas tu esencia. ¿Sí? Que tengas tu esencia y puedas hacerlo. Y no por ello quiere decir que vas a simplemente a romper toda norma social. ¿Sí?
Sí, entonces, como repito, ese es el punto a lo que vamos. Ese es el punto a lo que estamos yendo. Y bueno, regresando al tema, después de hacer este pequeño recuento, si lo queremos ver así, como decimos, Jesús, desde la otra perspectiva, fue un hombre más, sin sobrenaturaleza, ¿sí? Pero algo muy curioso que viene acá, algo muy curioso acá, que cabe mencionar, es porque a Jesús, un hombre que se supone que viene de Medio Oriente, ¿sí? ¿Por qué se le retrata siempre, sí, como blanco, rubio, con ojos claros y hetero? ¿Por qué? Cuando en Medio Oriente simplemente el físico no es del todo así. Sí, muchas veces el hombre de Medio Oriente no es así. Físicamente, si lo queremos ver, es de piel morena, cabello oscuro, sí, barba abundante. Claro, no generalizamos, pero ¿por qué esa fijación con el hombre blanco y europeo? Sí, porque tiene casi características de europeo, de un hombre como de occidente. ¿Sí? ¿Por qué? Quizás ese sea un tema que podamos abundar perdón, que podamos analizar después, pero cabe preguntarse por qué. ¿Sí? Como repito, con una facción europea. ¿Por qué? Regresando, decimos que toda acción mala se le achaca a Lucifer, toda acción buena se le denomina a Dios. ¿Sí? Ya está así definido predeterminadamente dentro de, pues, de ese hecho. ¿Sí? Entonces, cuando tú te portas mal o se comete alguna acción que está considerada mal dentro de la doctrina, pues evidentemente ya dicen Lucifer. Y cuando haces algo bueno, Dios. ¿Sí? Ya está. Ya tu mente ya lo tiene predeterminado. ¿Sí? El hombre tiene sus parámetros dentro de la sociedad, pero a pesar de que los tenga no quiere decir que los cumpla. ¿Sí? Ojo, aquí no estamos metiendo del todo todavía lo legal y lo ilegal. Porque eso sería ya irnos más lejos. Pero son parámetros, si se quiere decir, de la moral, ¿no? De la ética. Pero muchas veces un hombre no puede cumplir con todos ellos. Un hombre no puede lograr cubrir todos. Y por eso mismo, al no poder cumplir todos, pues en algún punto alguien va a cometer alguna acción que no es la mejor y que esa acción se va a ir directamente al imaginario de donde está Satanás, donde está Lucifer. Y considerando que la mayoría de los hombres no
van a poder lograr cubrir todas las expectativas, bueno, vemos pues que van en algún punto la gran mayoría, o si no es que todos, a cometer en algún punto, no siempre, pero en algún punto van a cometer algo así, y en algún ámbito. Por eso se dice que el mundo es de Satanás, es de Lucifer. ¿Por qué? Porque las acciones que no se consideran rectas por ese camino muchas veces están ligadas a él. Y si decimos que esas acciones abundan, bueno, entonces sí, el mundo es de él. Y ahora cabe preguntarse, ¿realmente son malas esas acciones? Como repito, ¿Satanás realmente es malo? Anteriormente ya dijimos que lo que parecía bueno, realmente no, si vemos la otra parte no lo es. Y lo que parecía malo, si vemos la otra parte tampoco lo es. ¿Sí? Porque es tan común en el actuar del hombre las acciones que están destinadas a Satanás. Son tan comunes. ¿Sí? Parece que no, pero sí, sí son comunes. Son comunes si uno analiza al hombre desde sus inicios, son comunes. ¿Sí? Y aquí entra una, si lo queremos denominar así, una paradoja. Entra una paradoja porque Dios es un ideal. ¿Por qué? Porque Dios es la perfección. O sea, hace algo que el hombre jamás va a poder ser. El hombre jamás va a poder siquiera compararse. No puede. No va a poder. ¿Por qué? Porque es un ideal. ¿Por qué? Porque es la perfección. Y el hombre perfecto no es. Tampoco existe el hombre perfecto. Anhela a llegar a ser como él. Tiene la esperanza y la fe de llegar a ser como él. Como repito, aspira. ¿Por qué? Porque es la perfección. Como repito, jamás lo logra. Jamás lo logra. Es simplemente ese modelo a seguir. Y al otro se le ve como que no. Y en el proceso cabe preguntarse si es sano ese modelo a seguir. Cabe preguntarse si en el proceso realmente es sano. Es sano seguir el modelo a seguir. Muchos dicen, sí, es bueno. Hay otros que dirán, no, no es bueno. Sí. Yo quiero creer que aquí la mayoría conoce a Zaratustra. Sí. Dicen que Zaratustra venía caminando y ve a un hombre viejo. Ve a un hombre viejo, angustiado, deliberado, preocupado, absorbido, pensando en la existencia de Dios. Sí, como repito, angustiado, preocupado, absorbido, pensando en la existencia de Dios y también a su vez en sus acciones. ¿Sí? Zaratustra más o menos le dice algo así. ¿Sí? No te preocupes más. No te preocupes. No te preocupes porque yo he estado tanto tiempo reflexionando. ¿Sí? Y he bajado precisamente por esto. Para decirte que Dios
Dios ha muerto. ¿Sí? Como repito, eso fue lo que dijo Zaratustra. He bajado para decirte que Dios ha muerto. ¿Sí? Y así es la prédica de Zaratustra. Dios, Lucifer, le dice, Zaratustra, ve y vive tu vida, ve y vívela, ve y hazla. Porque Dios ha muerto. Y aquí nos salimos de ahí y vemos como Dios y Lucifer viven en el imaginario del hombre. ¿Sí? Lo insano del bien que reprime, prohíbe, ¿sí? Encadena al hombre. Pero si nos ponemos a ver la historia del hombre, el hombre es aquel que ha logrado el desarrollo por el mismo hombre. Si lo queremos ver así, vemos la paradoja que dice el filósofo Nietzsche, ¿sí? Del eterno retorno. Sí, el eterno retorno es más o menos como un mandamiento ético. O sea, si tú vivieras hasta la eternidad, ¿harías lo mismo? ¿O rompes con ese, si lo quieren ver así, con esa línea recta? ¿Sí? Rompes con lo que, o sea, tú vas a vivir de manera ilimitada, eterna. ¿Harías lo mismo? Y si analizamos y contamos que el sistema igual tiende a veces hacia la cotidianidad, pues entonces vemos que cabe pensarse, cabe pensarse. Como repito a todos, el eterno retorno, ¿sí? Volvemos y repetimos, simplemente estamos exponiendo el tema, señores. Aquí no tenemos ninguna posición fija, no hay ninguna posición fija. Los puntos de la persona que escuche esto no precisamente es para que coincidan con el de uno, simplemente exponemos la otra versión que hay, la otra perspectiva, y es válido, sí, es válido. Como repito, en el eterno retorno tú vas a hacer siempre lo mismo, vas a mantenerte en la línea recta. Si no sales de ahí vas a estar siempre en lo mismo. Si tú vivieras de manera eterna, siempre en lo mismo, en lo fundamentado, ¿sí? Una y otra vez por el resto de tus días. Bueno, entonces cabe preguntarse, ¿sí? Si es sano o no lo es, ¿sí? Romper con la línea, ¿sí?